Elena Vázquez nunca fue del tipo que ignoraba detalles. Como abogada corporativa, pasaba sus días analizando minuciosamente contratos, cazando cláusulas ambiguas y encontrando lagunas que podrían significar millones para sus clientes. Su matrimonio con Javier Fuentes, un renombrado desarrollador inmobiliario en Monterrey, seguía la misma lógica. Todo bajo control, todo planeado. Al menos, eso era lo que ella creía. La rutina organizada, las cenas en los restaurantes adecuados, las vacaciones programadas con anticipación. Nada parecía fuera de lugar, hasta aquella tarde en que decidió revisar los extractos bancarios con más detalle. No era algo que hiciera con frecuencia, ya que Javier siempre se encargaba de las finanzas del matrimonio, pero ese día algo le decía que tenía que mirar. Y allí estaban, retiros en montos altos, sumas que ascendían a casi 200,000 pesos en tan solo unos meses. Al principio pensó en algún error del banco, tal vez una transferencia automática que había olvidado. Pero conforme bajaba la lista de transacciones, una sensación fría recorrió su espalda. Javier siempre decía que eran tiempos de cautela financiera, que los negocios no estaban como antes, y sin embargo, allí estaban esos retiros. Y lo peor, sin ninguna justificación clara. Cuando lo cuestionó, Javier sonrió de una manera que Elena conocía bien. Esa sonrisa a medio decir, la que usaba cuando quería terminar un asunto rápidamente. Son inversiones, amor. Pequeños proyectos que estoy desarrollando, respondió, sin dar muchos detalles. Pero algo estaba mal. Elena había pasado la vida lidiando con argumentos bien construidos, pruebas concretas, datos irrefutables, y esa explicación vaga sonaba como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Decidió no insistir en ese momento, pero su mente ya trabajaba a mil. Esa misma noche, mientras Javier dormía a su lado, ella tomó el notebook y comenzó a revisar las cuentas con más atención. Y allí estaba el patrón. Los retiros siempre ocurrían cerca de determinadas fechas, como si siguieran una programación. No se trataba de gastos personales ni de inversiones obvias. A la mañana siguiente, algo en su interior ya estaba decidido. Si Javier no le contaba la verdad, ella misma la descubriría. Esa tarde, Elena salió del trabajo más temprano, sin avisar a nadie. Su corazón latía fuerte, no por el caótico tráfico de Monterrey, sino por la incertidumbre de lo que encontraría. Javier había mencionado una reunión con inversionistas, pero ella ya no creía ni una palabra de él. Discretamente siguió el auto de su marido por las concurridas calles, intentando ignorar el nudo que se formaba en su estómago. Él no se dirigió a ninguna oficina, ni a un restaurante donde solía cerrar tratos. En cambio, condujo hasta un barrio en crecimiento en la periferia de la ciudad, donde varias casas estaban en construcción. Elena estacionó a una distancia segura y observó. Vio a Javier bajar del auto y entrar en una casa parcialmente reformada. Lo que podría haber sido solo otro de sus proyectos inmobiliarios se transformó rápidamente en un brutal shock cuando, unos minutos después, una mujer apareció en la puerta y lo abrazó. Elena sintió cómo se le subía el calor por la cara, seguido de un frío cortante. ¿Quién era esa mujer? Su estómago se revolvió, pero ella permaneció inmóvil, observando cada detalle, la manera en que Javier sostenía su cintura, la intimidad en su mirada, la familiaridad en sus gestos. Aquello no era una simple conocida. Elena no necesitaba más pruebas para entender lo que estaba sucediendo, pero lo que realmente le quitó el aliento fue notar la estructura de la casa. La reforma no era cualquiera, parecía algo planeado para que alguien viviera allí, y, si su intuición estaba en lo cierto, ese alguien no era ella. Con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, Elena tomó su celular y sacó algunas fotos. Su corazón estaba en un torbellino de rabia e incredulidad. ¿Cómo pudo?
¿Cómo podía mentir durante tanto tiempo, desviar dinero, construir una vida paralela sin que ella se diera cuenta? Pero Elena no era del tipo de mujer que reaccionaba por impulso. Si Javier pensaba que podía engañarla sin consecuencias, estaba a punto de descubrir lo contrario. Esa noche, Elena volvió a casa como si nada hubiera pasado. Entró por la puerta, saludó a Javier con un rápido beso en la mejilla y se dirigió directamente al baño. El agua caliente caía por su cuerpo, pero nada era capaz de lavar la sensación de traición que la consumía. La cena transcurrió como de costumbre. Javier hablaba sobre su día, sobre los supuestos negocios, y Elena escuchaba, observando cada expresión, cada pausa, cada detalle que antes pasaba desapercibido. Ahora lo veía todo de manera distinta. Sabía que estaba siendo engañada, pero fingía creer. Esa era su ventaja. No podía permitir que Javier notara que algo había cambiado. Cuando él finalmente se fue a dormir, Elena se encerró en el estudio y pasó las siguientes horas revisando extractos bancarios, contratos, transferencias. Y cuanto más miraba, más claro quedaba. Aquello no era solo una traición conyugal. Era un golpe financiero cuidadosamente planeado. La sensación de impotencia duró poco. Elena no era una mujer de lamentarse, era de actuar. Llamó a Mariana Ortiz, su amiga y colega abogada, especialista en delitos financieros. El tono serio de la llamada hizo que Mariana concertara una cita para el día siguiente, sin hacer preguntas. Al colgar, Elena respiró hondo. Su matrimonio había terminado. Eso era seguro. Pero ella no podía simplemente firmar un divorcio y seguir adelante. Javier no solo la había traicionado emocionalmente, había robado su dinero, falsificado su firma, dilapidado su herencia. Aquello exigía más que una simple separación. Exigía justicia. Tenía los contactos adecuados, la experiencia necesaria y ahora la motivación de quien tuvo su confianza destruida. Sentada en el sillón del estudio, mirando la pantalla del notebook llena de extractos bancarios sospechosos, Elena sintió algo diferente a ese dolor inicial. No era tristeza, era determinación. A la mañana siguiente, Elena llegó a la oficina de Mariana con una carpeta llena de documentos impresos. No había dormido más de 3 horas, pero su mente estaba alerta. Mariana la recibió con una expresión preocupada. No era común que Elena llamara tan tarde pidiendo ayuda, y mucho menos aparecer en su oficina sin previo aviso. Tan pronto como se sentaron, Elena abrió la carpeta y esparció los papeles sobre la mesa. «Él ha estado desviando dinero durante años», dijo con voz firme, pero cargada de algo que Mariana reconoció como furia contenida. Juntas comenzaron a conectar los puntos. Mariana tomó los extractos bancarios y los cruzó con registros públicos. Fue entonces cuando encontraron algo aún peor de lo que imaginaban. Javier no solo estaba desviando dinero, había creado empresas fantasmas para lavar parte de la herencia de Elena. Su nombre figuraba como socia en empresas de las que ella jamás había oído hablar, y algunas firmas parecían idénticas a las suyas, pero con pequeñas variaciones. «Ha falsificado tu firma», concluyó Mariana, mirando a Elena con gravedad. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Hasta ese momento sabía que Javier era un traidor, pero aquello era un crimen de otro nivel. Si él había hecho eso con ella, ¿cuántas otras personas podrían haber sido engañadas? Su primer instinto fue ir a buscarlo, confrontarlo, tirarle todo en la cara. Pero eso no resolvería nada. Mariana la detuvo antes de que siquiera considerara esa opción. «Si quieres atraparlo de verdad, tienes que ser estratégica», advirtió. Fue en ese momento cuando comenzó a formarse un plan en la mente de Elena. Necesitaba pruebas concretas. Si intentaba enfrentarlo sin evidencias, él podría destruir documentos, borrar rastros e incluso voltear la situación contra ella. No, eso no podía suceder.
Necesitaba a alguien que estuviera dentro del esquema, alguien que tuviera información que pudiera usarse contra él. Y así fue como, esa misma tarde, Elena decidió ir a la casa que Javier estaba reformando para su amante. Necesitaba encontrar a quien estuviera involucrado en aquello, alguien que pudiera darle respuestas. Elena condujo hasta el barrio donde había visto a Javier la tarde anterior. Esta vez no se quedó solo observando desde lejos. Estacionó al otro lado de la calle, respiró hondo y cruzó la acera con pasos firmes. La casa aún estaba en reforma, con sacos de cemento apilados y andamios montados en la fachada. Trabajadores iban y venían, cargando materiales, concentrados en el trabajo. Fue entonces cuando notó a un hombre saliendo de la casa con una plancha en la mano, revisando algo en la estructura. Parecía ser el encargado de la obra. Elena decidió que él era su mejor oportunidad para conseguir información. Si había alguien que supiera exactamente para quién se estaba reformando esa casa, era él. Se acercó y llamó su atención. ¿Usted es el encargado de esta obra?, preguntó, manteniendo la voz calma. El hombre levantó la mirada y la estudió por un momento antes de asentir. Santiago Herrera, dijo, extendiendo la mano, la cual Elena estrechó sin dudar. ¿Y usted es...? Ella no podía revelar su verdadera identidad de inmediato, así que eligió cuidadosamente sus palabras. Estoy interesada en entender mejor este proyecto, dijo, poniendo a prueba su reacción. Santiago suspiró y miró la casa como si reflexionara sobre algo. Si estás interesada en invertir, será mejor que tengas cuidado, murmuró, sin darse cuenta de que acababa de dar la pista que Elena necesitaba. ¿Cuidado por qué?, insistió, y él vaciló antes de responder. Este proyecto tiene algo extraño. El financiamiento no es muy claro, y no es la primera vez que veo este tipo de situación. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Santiago sabía más de lo que aparentaba, y ella necesitaba cada detalle. Santiago dudó por un instante, como si ponderara si debía seguir hablando. Pero había algo en la expresión de Elena que lo impulsó a continuar. «Ya trabajé con este hombre antes», dijo, refiriéndose a Javier. «En aquella ocasión, mi esposa y yo confiamos en él para una inversión. Nos convenció de poner dinero en un proyecto que nunca salió del papel. Perdimos todo». La mención de su esposa hizo que Santiago bajara la guardia, y Elena se percató de que aquella historia era más que una simple pérdida financiera. Antes de que él pudiera retroceder, ella aprovechó la oportunidad. «Él está haciendo lo mismo conmigo», confesó, observando su reacción. Santiago parpadeó sorprendido. «¿Usted está involucrada con él?» Elena asintió lentamente. «Soy su esposa». La sorpresa en los ojos del contratista pronto se transformó en comprensión. Finalmente entendió la razón por la que aquella mujer estaba allí, buscando respuestas. Por un momento, Santiago pareció procesarlo todo. Luego se pasó la mano por el rostro y soltó un largo suspiro. Eso explica muchas cosas. Miró a su alrededor como si temiera que alguien los escuchara. «No sé exactamente qué quieres hacer con esta información, pero si quieres derribarlo, puedo ayudarte». Elena no necesitaba nada más. En ese instante, supo que Santiago era su pieza clave. «Necesito pruebas», dijo con firmeza. «Hojas de cálculo, facturas, cualquier cosa que vincule esa casa con el dinero que él desvió». Santiago asintió. «Tengo registros de las transferencias que él hizo a los proveedores. Y hay más. La casa no está únicamente a su nombre. Daniela también está involucrada». Elena sintió un frío recorrer su espalda. Entonces, la amante de Javier no era solo una beneficiaria, también formaba parte del golpe. Eso complicaba las cosas, pero al mismo tiempo le daba aún más munición. Esa noche, de regreso en su departamento, Elena organizó cada nueva pieza del rompecabezas. La información que Santiago había proporcionado confirmaba sus sospechas. Javier no solo desviaba dinero,
sino que lo hacía de forma meticulosa, involucrando a terceros para dificultar su rastreo. Con los documentos recibidos, pasó horas analizando números, cruzando datos con los extractos bancarios que ya tenía. Con cada nueva conexión descubierta, la rabia se transformaba en algo más agudo, un sentido de propósito. Ahora, no se trataba solo de recuperar lo que le pertenecía, sino de asegurarse de que Javier pagara por todo lo que hizo. Cerca de la medianoche, llamó a Mariana y concertó una cita para el día siguiente. Necesitaban definir los próximos pasos y Elena sabía que no podía precipitarse. En la siguiente reunión con Mariana, la abogada hojeó los documentos que Elena había traído y negó con la cabeza incrédula. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró, señalando una de las transferencias. «Él no solo estaba usando tu herencia, movimentó dinero de otras cuentas que no deberían ser accesibles sin tu autorización. El fraude era más profundo que simples gastos excesivos o una traición financiera. Javier había falsificado firmas, creado empresas fantasma y persuadido a inversionistas para que invirtieran en un proyecto que no existía. Tenemos material suficiente para presentar una denuncia formal», concluyó Mariana. Pero Elena quería algo más que un proceso lento y burocrático. Quería atrapar a Javier en el acto, desenmascararlo sin que tuviera tiempo de defenderse o borrar rastros. Fue entonces cuando decidió tenderle una trampa. Si él pensaba que podía seguir engañando a la gente, ella le daría la oportunidad perfecta para incriminarse. Durante los días siguientes, Elena fingió una normalidad calculada. En el desayuno, sonreía a Javier como si nada estuviera mal. Por la noche, se acostaba a su lado, reprimiendo el asco que crecía cada día. Pero, tras bastidores, cada uno de sus movimientos era estratégico. Con la ayuda de Mariana, instaló discretamente cámaras y micrófonos en la casa, registrando cada conversación en la que Javier mencionaba inversiones y transacciones sospechosas. Paralelamente, se reaproximó a él en términos financieros, demostrando un renovado interés en sus negocios. «Creo que tienes razón sobre las inversiones. Quiero entender mejor en qué estamos poniendo nuestro dinero», dijo una noche mientras cenaban. Javier, sin sospechar nada, se mostró visiblemente satisfecho. Esa era la carnada final. Sabiendo que Elena aún tenía acceso al resto de la herencia de su abuela, él pronto mordió el anzuelo, sugiriendo que ella invirtiera en un nuevo proyecto en la carretera nacional. Esta vez, sin embargo, Elena no solo aceptó, pidió que él formalizara todo por escrito. Mientras Javier preparaba documentos fraudulentos para convencerla de transferir el dinero, Elena y Mariana finalizaron el expediente con todas las pruebas recolectadas. Santiago, por su parte, logró reunir registros adicionales, comprobando que la casa de Daniela había sido financiada con dinero desviado. Todo estaba listo para el golpe final. La oportunidad perfecta se presentó cuando Javier organizó una fiesta para presentar su falso emprendimiento a un grupo selecto de inversionistas. Elena recibió la invitación directamente de sus manos, fingiendo entusiasmo. «Va a ser un gran evento. Verás lo rentable que puede ser esto en el futuro», dijo él, sin imaginar que esa noche sería su fin. Con todo orquestado, Elena, Mariana y Santiago pusieron en marcha su plan. Antes del evento, entregaron las pruebas a la policía y se aseguraron de que un mandamiento de registro estuviera listo para ejecutarse. Javier creía que estaba a punto de cerrar otro gran negocio. En realidad, estaba a punto de perderlo todo. Llegó la noche de la fiesta y Elena entró al salón como si se tratara de otro evento social en su rutina. Vestía un vestido impecable, maquillaje discreto y una sonrisa que ocultaba la tormenta que se avecinaba. El lugar estaba repleto de empresarios, inversionistas y figuras influyentes de Monterrey, todos atraídos por la promesa de un proyecto innovador. Javier caminaba por el recinto con confianza.
saludando a las personas, ofreciendo bebidas y asegurándose de que todo transcurriera a la perfección. Él no tenía idea de que, en ese preciso momento, policías aguardaban afuera, listos para actuar en el instante oportuno. Mariana estaba entre los invitados, manteniéndose cerca de Elena, mientras Santiago observaba discretamente, asegurándose de que todo marchara según lo planeado. Cuando Javier finalmente subió al escenario para presentar su propuesta, Elena supo que era el momento. Caminó con calma hasta el frente del salón y con voz firme interrumpió su discurso. Antes de invertir, tal vez quieran ver algunas informaciones importantes sobre el verdadero propósito de este proyecto, dijo, sacando un sobre lleno de documentos. El murmullo se apoderó de la sala. Javier intentó mantener la compostura, pero Elena ya había mostrado la primera hoja, exhibiendo un comprobante de transferencia directamente de la cuenta de la herencia a las obras de la casa de Daniela. Ese dinero no provino de inversionistas, continuó. Provino de los ahorros de mi familia, provino de firmas falsificadas, de fraudes cuidadosamente planeados. Javier se rió, tratando de descartar las acusaciones como un malentendido. Eso es ridículo, Elena, dijo con voz cargada de nerviosismo. Pero entonces Mariana entregó una carpeta a uno de los empresarios presentes, que contenía copias autenticadas de contratos forjados. A continuación, Santiago habló, revelando su propia historia y explicando cómo su esposa también había sido víctima de las manipulaciones de Javier. Su rostro palideció, y antes de que pudiera reaccionar, se abrieron las puertas. Policías irrumpieron en el salón con un mandamiento de arresto. El sonido del chasquido de las esposas fue la confirmación de que todo había salido según lo planeado. Javier intentó evadir, argumentar, pero las pruebas eran abrumadoras. Mientras lo escoltaban, Daniela, que hasta entonces observaba todo atónita, cayó en la realidad. Ella también había sido engañada. Los días siguientes fueron intensos. El caso de Javier se difundió rápidamente y comenzaron a surgir otras víctimas. Empresarios que habían perdido dinero en promesas vacías, familias que confiaron en él y fueron traicionadas. El proceso judicial se desarrolló con una avalancha de pruebas y Elena se aseguró de estar presente en cada audiencia, no por venganza, sino para garantizar que se hiciera justicia. Durante el juicio, Javier trató de minimizar sus actos, alegando que todo había sido simplemente un error de negocios. Pero los documentos, los testimonios y las grabaciones recolectadas por Elena desmontaron cualquier argumento de defensa. Daniela, temerosa de ser incriminada, colaboró con la fiscalía y entregó registros que mostraban la profunda implicación de Javier en los esquemas fraudulentos. Al final, fue condenado a 12 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y lavado de dinero. Elena escuchó la sentencia con una mezcla de alivio y agotamiento. Finalmente podía respirar, sabiendo que había cerrado ese capítulo de su vida, pero el fin de esa batalla no significaba el fin de su camino. A lo largo del proceso, Elena se dio cuenta de cuánto podía ayudar su experiencia a otras personas. Creó una fundación para brindar asistencia legal gratuita a víctimas de fraudes financieros, garantizando que nadie más pasara por lo que ella pasó sin apoyo. Santiago, por su parte, reconstruyó su empresa y comenzó a trabajar en la recuperación de inmuebles afectados por golpes inmobiliarios. Lucía, su hija, se volvió muy cercana a Elena, inspirada por su fortaleza y decidida a seguir una carrera en derecho. La conexión entre ellas creció, no como un romance cliché, sino como un vínculo sólido construido a partir del dolor y la superación. Un día, meses después, Elena recibió una carta de Javier desde la prisión. No la abrió. Ya había seguido adelante. El pasado no podía ser cambiado, pero ella
Se rehusaba a dejar que definiera su futuro.